Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía y vida de uno de los hombres más poderosos de la historia, el cual expandió al Imperio Otomano de una manera muy poco vista. Solimán nació el 6 de noviembre de 1494 en Trebisonda, un pueblo costero del Mar Negro, actualmente Turquía. Fue hijo del sultán Salim y de la esposa de este Hafsa Salten. Solimán tenía muchos hermanos nacidos de su madre o de las concubinas de su padre, pero Salimán siempre fue el hijo preferido del sultán. Además, Solimán era muy cariñoso con muchos. Salimán tuvo un gran entretenimiento, siendo un gran experto con las armas. Sin embargo, la infancia de Solimán estuvo marcada por el hecho de que siempre estaba en un palacio, por lo que solo tenían comunicación con su mejor amigo Ibrahim Pasha. Comenzó a estudiar a los 7 años diversas materias: escritura, música, el Corán, matemáticas, lengua árabe, persa y el tiro con arco. A los 11 años fue circuncidado, como era la costumbre en las casas de los altos dirigentes. El Sultán Bayezid II, abuelo de Solimán, lo nombró gobernador de Karahisar con tan solo 15 años. A los 17 años de edad lo nombró también gobernador de Kaffa. Solimán, al igual que otros sultanes y gobernadores, tuvo una gran cantidad de concubinas, con los que tuvo sus primeros hijos. Tuvo varias concubinas destacables y tal vez la más destacable de todas fue Mahidevran Gulbaar, quien le dio a Solimán un hijo varón, Tafe, en 1515. Incluso Mahidevran Gulbaar obtuvo un título parecido al de consorte real. Solimán fue siempre descrito como alguien atractivo e inteligente, por lo que llamó la atención de muchas personas. El sultán Selim I, padre de Solimán, conquistó Arabia, Siria, Egipto y adoptó el título de califa tras la toma de la Meca. A su muerte el 22 de septiembre de 1520, Solimán no sucedió en el trono otomano con casi 25 años de edad, aunque antes de llegar al trono Selim mandó a matar a todos sus hijos varones exceptuando a Solimán, para que así fuera el único gobernante. Durante todo su reinado Solimán hizo reformas e hizo cambios como modernizar el imperio, cambió algunas leyes y prohibió la mutilación como castigo físico. Además, que mandó a construir escuelas y otros lugares de aprendizaje. Además, trajo grandes artistas, también construyó más hospitales y baños públicos, agregó nuevas escultoras, y por último, también mejoró el comercio. Las tropas de Salimán con el paso del tiempo fueron invadiendo distintos puntos, y en 1521 invadió una ciudad de Serbia. Un día a Solimán le presentaron una nueva concubina, la cual era descrita como una belleza. Solimán quedó totalmente enamorado y fascinado de ella, la cual cambió su nombre de nacimiento por el de Hürrem. Hürrem llegó a ser muy importante para el sultán, quien la tenía como la favorita. Incluso Solimán hizo algo único: alejó a Mahidevran Gulbaar y convirtió a Hürrem en su consorte, algo que no podía pasar así porque así. Solimán extendió su imperio hasta Europa, llegando a tener relaciones muy tensas con los distintos reyes extranjeros, por lo que se dio la batalla de Moax en 1526, esto al querer hacerse con los territorios húngaros, lo que dio lugar a la muerte del rey Luis II de Hungría, lo que dio paso a la derrota de los húngaros y la victoria de Solimán. Tras esta derrota, algunos nobles le ofrecieron la corona de Hungría a Fernando de Habsburgo, quien se casó con Ana Jagellón, hermana de Luis. Sin embargo, se decantaron por Juan Zápolya, quien contaba con el apoyo de Solimán pero que no era reconocido por las potencias. Hungría se dividió en 3 partes. La mayor parte de la actual Hungría fue reclamada por Solimán, se creó el estado Besalou de Transilvania y se entregó a la familia Zápolya, y Fernando I obtuvo la Hungría real. Así, la frontera entre el Imperio Otomano y el Sacro Imperio Romano Germánico quedó fijada temporalmente. Con Hungría ya sometida, Solimán pudo dirigir su mirada a una de sus mayores ambiciones: Viena. Así, el 10 de mayo de 1529, con las habituales ceremonias con gran pompa, abandonó la capital y regresó a Moax, donde se reunió con Zápolya, quien, en el transcurso de una solemne audiencia, fue reconocido como rey de Hungría y, en consecuencia, como Besalou del Imperio Otomano. Abandonando el lugar de la que había sido una de sus victorias más importantes, Solimán llegó a Buda en solo 3 días, ocupada de nuevo por las tropas cristianas. Tras un breve asedio, la ciudad fue tomada y sus habitantes esclavizados, pero a diferencia de la vez anterior, los jenízaros tenían prohibido el pillaje.
Pocos días después, Zapolia fue coronado oficialmente como rey. Solimán no asistió a la ceremonia, probablemente para no dar demasiada importancia a quien consideraba solo un vasallo menor. Además, se acercaba el otoño y, por tanto, era necesario dirigirse hacia Viena lo antes posible. El sitio de Viena comenzó el 27 de septiembre de 1529 y supuso un enfrentamiento del ejército otomano de Solimán, con 120.000 hombres, 28.000 gemelos y 300 piezas de artillería, contra los defensores cristianos, que contaban con unos 20.000 combatientes y 72 cañones a las órdenes de Felipe del Palatinado-Neoburgo. Las operaciones resultaron más difíciles de lo esperado para los otomanos. Aunque el incesante fuego de artillería había conseguido abrir una brecha en las murallas de la ciudad, los atacantes inexplicablemente no aprovecharon esto para intentar entrar. La frustración por la continuación del asedio más allá de lo esperado y la preocupación por la proximidad del invierno llevaron a Solimán a ordenar un asalto a la puerta de Carintia el 14 de octubre. Sin embargo, el resultado no fue concluyente y el gran sultán no tuvo más remedio que abandonar el objetivo y regresar a Constantinopla, no sin antes celebrar la campaña militar como un éxito y negar que el objetivo fuera conquistar Viena. El viaje de vuelta duró aproximadamente 2 meses, durante los cuales el ejército otomano perdió muchos hombres por las enfermedades y el mal tiempo. A pesar de sus aplastantes victorias en Hungría, Solimán aún no había establecido plenamente su autoridad en la región. Así, el 22 de abril de 1532, volvió a salir de la capital al frente de más de 100.000 hombres cuyas filas incluían 12.000 genízaros, 30.000 soldados de Anatolia, 16.000 de Rumelia y 20.000 Spsaya, a los que se añadía una fuerza de artillería de 300 cañones. Al llegar a Belgrado y recibir nuevos refuerzos de los tártaros de Say I Girey, Solimán estaba dispuesto a enfrentarse definitivamente al rey emperador Carlos. Sin embargo, su ambición no pudo cumplirse. Los cristianos no se sentían en absoluto preparados para enfrentarse a un enemigo tan decidido y numeroso, por lo que Fernando I prefirió enviar 2 embajadores al sultán para ofrecerle un tributo de 100.000 ducados a cambio de la paz y su reconocimiento como rey de Hungría. Mientras tanto, Solimán recibió otra propuesta diplomática. El rey de Francia se ofreció a invadir Italia para luchar allí contra Carlos. El sultán rechazó ambas ofertas, pero en cuanto a esta última, prometió ayudar a los franceses a conquistar Génova y Milán, uno de los primeros actos sustanciales de la alianza franco-otomana. Al fracasar los esfuerzos diplomáticos para frenar el avance otomano, los cristianos tuvieron que ponerse a la defensiva. El ejército de Solimán, tras numerosos éxitos, se paralizó durante el asedio de Guns, una ciudad situada a solo 100 kilómetros de Viena y defendida por solo 800 hombres al mando de Mikel Ejuri, que se prolongó durante todo el mes de agosto, lo que hizo que los otomanos perdieran un tiempo valioso. Después de conquistar trabajosamente la ciudad, Solimán prefirió dirigirse hacia el oeste, hacia Estiria, en lugar de apuntar directamente a Viena, probablemente porque había contado con expulsar a Carlos V de la ciudad y así enfrentarse a él en campo abierto, pero el emperador de los Habsburgo prefirió evitar el contacto y permaneció dentro de las murallas. En Estiria, Solimán conquistó varias ciudades, pero tuvo que renunciar a la toma de Graz y Maribor, que no cedieron a la fuerza otomana. El tiempo perdido en Guns no le permitió continuar con las operaciones por mucho tiempo, y regresó a Constantinopla el 18 de noviembre de 1532. El resultado de esta campaña también se celebró solemnemente. Se dice que hubo 5 días de ceremonias en la capital, pero el sultán no pudo quedar plenamente satisfecho. Al término de los acontecimientos, se firmó una tregua entre los otomanos y los cristianos, que dio lugar al Tratado de Constantinopla de 1533. Con ello Zapolia conservó el reino de Hungría. El rey emperador Carlos salvó sus fronteras y pudo concentrar sus fuerzas para contrarrestar la Liga de Esmalcalda. Solimán, por su parte, podía ahora volver su mirada hacia Persia, consciente de la oportunidad de romper la tregua con los cristianos cuando quisiera. En 1533 Solimán logró casarse con su querida Hürrem, esto a pesar de las críticas. De este matrimonio nacieron 6 hijos: Sesade Mehmed, Mirim Asalten, Sesade Abdullah, Selim II, quien sería sultán, Sesade Bayezidi, Sesade Siangir. Durante siglos, en el mundo musulmán, hubo un conflicto entre los otomanos y el imperio safávida, con este último gobernando Persia y el moderno Irak, dividido por la fe religiosa. Suniel I,
chiita el segundo. Los discípulos chiíes, o quisilbas, persiguieron a los suníes en Mesopotamia, convirtieron mezquites y, en 1508, fueron culpables de destruir la tumba de Ebu Anfa al-Nun, uno de los teólogos suníes más importantes de la historia. También solían impedir las conexiones entre los otomanos y sus aliados uzbecos. Esta situación exigía que los otomanos intervinieran lo antes posible. En cuanto el sultán tuvo un pretexto para reclamar Bagdad, decidió atacar al imperio rival e Ibrahim recibió la orden, en otoño de 1533, de dirigir un ejército al Azerbaiyán persa donde conquistó Tebriz el 16 de julio del año siguiente. Había comenzado lo que se conocería como la campaña de los dos Irak. 2 meses después, tras un viaje que le hizo pasar por varias ciudades en triunfo, Solimán se unió a su gran visir y con él se dirigió a la capital de Persia, Bagdad, que durante mucho tiempo había sido uno de los centros más importantes del Islam y la sede del califato, pero que para entonces ya estaba en decadencia. El ejército que participó en esta expedición era enorme, se dice que estaba formado por unos 200.000 hombres, lo que provocó muchas dificultades logísticas y de aprovisionamiento, dificultades acentuadas por la inminente mala temporada. Al acercarse el ejército otomano, el zar rechazó un enfrentamiento directo y evacuó la ciudad. El 4 de diciembre de 1543, Solimán pudo así entrar sin luchar y considerarse así el legítimo sucesor de los califas y defensor del sunismo. Con la anexión de Bagdad al Imperio Otomano, la ciudad experimentaría una nueva temporada de crecimiento y prosperidad. Tras pasar el invierno en esta, el 2 de abril de 1545 Solimán y su ejército emprendieron un difícil viaje que en 3 meses le llevó de vuelta a Tebriz, donde fijó su residencia en el Palacio del Shah. Al igual que en la anterior campaña húngara, cuando Solimán había buscado un enfrentamiento directo con Carlos V, también esperaba un combate con el Shah, pero él también, al igual que Carlos, había rehuido causar un impacto contra un ejército tan fuerte, por lo que prefirió una estrategia más de espera. Así, las conocidas dificultades logísticas del ejército otomano, que se encontraba lejos de sus bases de aprovisionamiento, le obligaron a abandonar la idea de perseguir al ejército del Shah, mucho más móvil y a gusto en la región, y a conquistar las ciudades santas de Qam y Kashem. Solimán dio entonces órdenes de regresar a Constantinopla, donde llegó a principios de enero de 1536. La campaña había supuesto la pérdida de más de 30.000 hombres, principalmente por hambre y enfermedades, pero había consolidado al sultán a los ojos de sus correligionarios contemporáneos como un gran conquistador que había triunfado sobre la herejía suní. El imperio se extendía ahora desde las puertas de Viena hasta Bagdad. Pocos días después del final de la expedición, se produjo un acontecimiento que todavía hoy es cuestionado por los historiadores. El 15 de marzo de 1536, el gran visir Pargal Ibrahim Pasha fue encontrado asesinado en su dormitorio del palacio de Topkapı. Sin duda fue el propio Solimán quien ordenó su ejecución. Se desconocen los motivos por los que lo hizo y solo se han formulado teorías. La sospecha de que fue el artífice de una conspiración o el resultado de una petición de Hürrem, quien veía a Ibrahim como un rival por el poder, son las hipótesis más creíbles. El hecho es que Solimán tuvo que lamentar haber hecho matar a su mejor amigo, compañero de éxitos y excelente estratega. Tras las campañas danubianas y persas, Solimán comenzó a mirar hacia el Mediterráneo, entonces bajo el control de las armadas de la República de Venecia y de Reguse. A pesar de algunos éxitos como los de Rodas o Egipto, la flota otomana no era tan temible como sus fuerzas terrestres, pero la disponibilidad de puertos estratégicamente situados y de arsenales eficientes proporcionaba a los otomanos la posibilidad de imponer su autoridad también en el mar. La figura clave en la reorganización de la armada otomana fue, al igual que el coetáneo Andrea Doria para los españoles, el corsario Heireddin, conocido en Europa como Barbarroja, gracias a sus incursiones en el Mediterráneo, pronto adquirió una gran reputación que le llevó a finales de 1533 a hacer su entrada triunfal en Constantinopla, donde fue nombrado capitán Pasha de la flota otomana y gobernador de las islas. En virtud de este prestigioso título, organizó la flota de Solimán en pocos meses, mientras éste se encontraba ocupado en Persia, dispuesto a dar batalla a las potencias navales cristianas. El 17 de mayo de 1537, Solimán, acompañado de sus hijos Selim y Mehmed, llegó a Vlora, en la actual Albania, con planes para atacar Brindisi, mientras su aliado Francisco I de Francia se dirigía a conquistar Génova y Milán.
La expedición debía incluir a Lutfi Pasa y a Barbarroja como comandantes de la flota. Sin embargo, el plan no llegó a buen puerto, ya que el rey de Francia rompió el acuerdo y atacó en Flandes y Picardía. Mientras tanto, un ataque de unas galeras venecianas a una delegación diplomática otomana en viaje dio a Solimán el pretexto para cambiar su objetivo y dirigirse a Corfú, una importante base de la Serenísima. Las operaciones para el asedio de la ciudad comenzaron en agosto de ese mismo año y fue el primer acto de lo que se conoce como la Tercera Guerra Turco-Veneciana, parte del escenario más amplio de las guerras turco-venecianas. A pesar de que Solimán podía contar con la fuerza de 25.000 hombres y 320 barcos, la resistencia de los venecianos resultó ser bastante tenaz, y en particular la artillería de los defensores fue decisiva para que el sultán decidiera retirarse. La tradición cuenta que Solimán, tras ver la pérdida de 2 galeras, declaró que la vida de un solo musulmán no puede pagarse con la conquista de 1000 fortalezas. Corfú en la época del fallido asedio. A su regreso a Constantinopla, el sultán encargó a Barbarroja la misión de combatir a los venecianos en las islas del mar Egeo para expulsarlos. Durante las 2 campañas militares que siguieron, el Capudán Pasa logró un éxito tras otro, por lo que contó entre sus conquistas las islas de Sirous, Patmos, Egina, Paros, Androu, Cíatos, Esiros y Serifos. El 28 de septiembre de 1538, Barbarroja derrotó a la Liga Santa promovida por el Papa Pablo III en la batalla de Preveza. Al final de las operaciones, 25 islas venecianas habían caído o habían sido saqueadas, mientras que miles de cristianos habían sido hechos prisioneros. El 20 de octubre de 1540, se firmó una paz en la que los embajadores venecianos acordaron con Solimán el pago de 300.000 ducados como indemnización de guerra y el abandono definitivo de las islas conquistadas por Barbarroja, a las que se sumaron Nauplia y Malvesie. En octubre del año siguiente, Carlos V intentó frenar los éxitos otomanos dirigiendo una expedición a Argel, que sin embargo resultó desastrosa para los cristianos. Solimán se convirtió así en el señor absoluto del Mediterráneo, una supremacía que los otomanos mantuvieron durante más de 30 años. El sultán no había tenido tiempo de firmar el tratado de paz con Venecia y ya tenía que volver a centrar su atención en Hungría, de donde llegaban noticias preocupantes. En julio de 1540, Zápolia había muerto 15 días después de tener un hijo de Isabel Jagellón, hija del rey Segismundo I de Polonia. Aunque Solimán creía que el niño era su legítimo sucesor, salió a la luz un acuerdo secreto que Zápolia había hecho en 1538, en el que se establecía que a su muerte Hungría volvería a manos de Fernando I a cambio de su reconocimiento en el trono mientras viviera. Para Solimán, este acuerdo era inaceptable, ya que se hizo antes del nacimiento de su hijo, mientras que Fernando afirmaba que el niño no era hijo de Isabel y por ello invadió Hungría. Así, Isabel y su hijo Juan abandonaron Buda para pedir ayuda a Solimán, quien tuvo que partir de nuevo en dirección a Hungría. Esta vez el ejército otomano encontró poca resistencia en su camino y, reforzado por las tropas enviadas por Isabel, sitió Buda, y en consecuencia, derrotaron a las defensas dirigidas por Wilhelm von Rockhendorff y expulsaron a los imperiales, quienes dejaron 16.000 hombres atrás. El 2 de septiembre de 1541, el sultán acompañado por su hijo Sesade Bayezid y el gran visir Sulimán Pasa entró en la ciudad con grandes honores y, como era su costumbre, se dirigió a una iglesia que entretanto se había convertido en una mezquita para rezar. Primero dio su palabra a Isabel de que su joven hijo Juan reinaría sobre Hungría en cuanto alcanzara la edad necesaria, y luego regresó a Constantinopla. Pero no pasaron ni 2 años antes de que tuviera que partir de nuevo para su 8ª campaña en Hungría. De hecho, Fernando, fortalecido por un momento de tranquilidad en el frente interno con los protestantes, había vuelto a reclamar el trono húngaro ofreciendo a Solimán el reconocimiento como rey a cambio de un tributo anual de 100.000 ducados. El sultán, quien no tenía la menor intención de aceptar esta oferta, no tuvo más remedio que abandonar la capital el 23 de abril de 1543 y emprender la guerra contra los Habsburgo. Una vez más, la campaña comenzó de la mejor manera posible para los otomanos, quienes tomaron una fortaleza tras otra en Eslavonia y en la Hungría leal a Fernando I. Después de volver a entrar en Buda, el ejército otomano se dirigió inmediatamente al norte para el sitio de Esztergom, que cayó después de unas 2 semanas, también gracias a la ayuda de la artillería francesa ofrecida por el rey Francisco I de Francia. Mientras estos conflictos sucedían,
En 1553, Solimán mandó a matar a su hijo Sesade Mustafe, quien era vista como el heredero del Imperio Otomano. Esto se hizo tras que a Solimán se les mostrarán algunas dudosas pruebas donde mostraban a Mustafe conspirando contra su padre. Esta conspiración contra Mustafe se cree que se hizo para que así Solimán nombrara a los hijos de Hürrem como los sucesores. De todas formas, después de la muerte de Mustafa Mahidevran Gulbahar, cayó en desgracia. En 1558 la sultana Hürrem falleció a causa de un cáncer. Esta pérdida afectó mucho a Solimán, quien siempre por años se mostró triste y deprimido, por lo que tardó tiempo en recuperarse y continuar con sus conquistas. Sin embargo, en estas dos siguientes conquistas, el Imperio Otomano no ganó nada. Sin embargo, se cree que esto se pudo también deber a las múltiples enfermedades que se dieron durante estas campañas. Lamentablemente el 5 o 6 de septiembre de 1566 falleció Solimán, a la edad de 71 años, en Szigety, actualmente Hungría, aunque hoy en día su causa de muerte es desconocida, pero algunos creyeron que Solimán había muerto, por lo que Selim II tardó en llegar a ser sultán. Sus restos descansan junto a los de su mujer Hürrem, en Mezquita de Süleymaniye, en la ciudad de Estambul, en Turquía. Y aquí está toda la biografía de Salimán el Magnífico, la cual es una historia que la verdad me encanta. Solimán es mi gobernante favorito del Imperio Otomano, y creo incluso que está en mi top 5 gobernantes. Hablando más sobre su vida, la verdad fue muy agitada, y hubieron muchas conspiraciones tanto a su favor como en su contra, y algunas cosas más que podemos encontrar como cuestionarles, pero que en ese tiempo y más en el Imperio Otomano estaban normalizadas. También él fue uno de los mayores fomentadores de la modernización del Imperio Otomano, haciendo ver de una manera diferente a como estaba antes de Solimán, haciendo así un antes y un después. Y bueno, esto es todo, espero que les habrá gustado este video y adiós.